Hola a todos y a todas, mi nombre es Felipe Bravo y hoy veremos la clase de artefactos en resonancia magnética. Para comenzar, ¿qué es un artefacto? Bueno, en resonancia magnética son anomalías en las imágenes y son causados por diversos factores que afectan el proceso de adquisición de la imagen, ¿ya? Pueden generar errores en el diagnóstico ya que alteran la señal de los tejidos. Bueno, todos los artefactos son anomalías en la intensidad de la señal que nos muestra la imagen, que no corresponde a la imagen real. Su origen a modo general puede tener tres orígenes: en los tejidos, en el movimiento y la técnica. Bueno, dentro de los artefactos del tejido podemos ver lo que es el artefacto de desplazamiento químico, de susceptibilidad magnética, de ángulo mágico y efecto dieléctrico. Bueno, el artefacto de desplazamiento químico tiene relación con cambios en las frecuencias de precesión de los protones ligados al agua y a la grasa. Es decir, que los protones sentirán un campo magnético diferente si se encuentran ligados a grupos hidroxilo o grupos metilo. Por lo tanto, su frecuencia de precesión va a ser diferente. Los protones de hidrógeno ligados a la grasa, que están dentro de triglicéridos de cadena larga, es decir, al grupo metilo, que se encuentran rodeados de una densa nube electrónica, ¿ya? Que se va a oponer al campo magnético principal, por lo que van a experimentar un campo magnético menor. Por lo tanto, su campo magnético efectivo será de menor intensidad, ocasionando que su frecuencia de precesión sea menor. Los protones de hidrógeno de agua, es decir, los que están ligados al grupo hidroxilo, son menos apantallados por su nube electrónica, persiguiendo un campo magnético mayor que los hidrógenos ligados a la grasa. Entonces, los protones de hidrógeno del agua están menos protegidos por su nube de electrones, ya que están más alejadas de ellos por el átomo de oxígeno, que es altamente electronegativo, por lo que su frecuencia de precesión será mayor que la de los átomos ligados a la grasa, al experimentar un campo magnético de mayor intensidad. Entonces, debido a la diferencia del campo magnético que percibe cada protón de hidrógeno, dependiendo del grupo al cual está ligado, es que el protón de grasa experimenta un campo magnético externo más débil, ya por lo que resonará a una frecuencia ligeramente menor que un protón de agua. Esto lo podemos ver ya que a través de la frecuencia del Larmor, que depende de la constante giromagnética y el campo magnético principal, que en realidad va a ser el campo magnético efectivo que van a sentir, ya que el campo magnético efectivo está ligado al campo magnético principal, al campo magnético de gradiente y al campo magnético del entorno bioquímico, y que es aquí donde habrá la diferencia que va a estar causado por el apantallamiento magnético de los protones de hidrógeno ligados a la cadena larga de triglicéridos. La diferencia de frecuencia es muy pequeña, ya del orden de los 3,4 partes por millón. En un equipo de 1.5 Tesla, esto corresponde a una diferencia de frecuencia aproximadamente de 224 Hz, ¿ya? Y en 3 Tesla corresponde a 448 Hz. Por lo que agua y grasa, si se encuentran en un mismo voxel, la señal emitida por los lípidos tendrá una frecuencia menor de la que los protones ligados al agua, ¿ya? Como lo vimos en la secuencia de cogradiente incoherente dual, donde en algunos momentos estarán en fase luego de un pulso excitador, que es al inicio, o a los 4.4 milisegundos, o van a estar fuera de fase, es decir, en fase totalmente opuesta, que ocurre a los 2.2 milisegundos en un campo magnético de 1.5 Tesla, ¿ya? En la imagen podemos observar estos momentos donde la línea punteada azul corresponde a la frecuencia de la grasa y la roja a la del agua, ¿ya? Y la verde corresponde a la señal sumada de ambos átomos, es decir, ligados a la grasa y ligados al agua, donde podemos ver que si están fuera de fase el agua y la grasa, podemos ver que tienen una señal nula, ¿ya? En cambio, cuando están en fase ambos, es decir, apuntan a la misma dirección del vector de magnetización transversal de los átomos ligados al agua y la grasa, vamos a obtener una mayor señal. Entonces, si la frecuencia del sistema se ajusta al pool de agua, la señal de los protones ligados a los lípidos tendrá una señal aditiva o sumativa en los voxels donde haya agua o grasa, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos evaluar esta imagen donde tenemos el riñón y la grasa del peritoneo, ¿ya? Que la constitución en realidad es agua por el agua intracelular y la grasa. ¿Ya? En el caso de que obtengamos la imagen fuera de fase, es decir, en los voxeles que tengan cantidad de grasa y cantidad de agua y estén fuera de fase, la señal se va a cancelar, ya que esto ocurre en un tiempo de eco de 2.2 milisegundos en un campo magnético de 1.5 Tesla. En la región de la alta frecuencia se producirá una señal aditiva con borde hiperintenso, ¿ya? Y en la región de la baja frecuencia se verá un patrón destructivo de la señal. ¿Ya? Esto ocurre porque acá el gradiente de las frecuencias
está aumentando en la dirección de RL, ¿ya? Es decir, en el lado izquierdo vamos a tener las altas frecuencias y en el lugar acá derecho vamos a tener las bajas frecuencias, ¿ya? Acá lo mismo podemos ver que en la señal de la alta frecuencia va a haber una señal sumativa y en la señal de las bajas frecuencias va a haber una señal destructiva. Las soluciones para este artefacto es aplicar técnicas de supresión grasa que permite eliminar la señal de la grasa antes que se adquiera la señal, ¿ya? Aumentar el ancho de banda que disminuye el artefacto, pero cuidado porque también va a disminuir la relación señal-ruido, ¿ya? Así que habría que compensar esto igual. Y reducir el FOV, que al reducir el FOV se aumenta el valor del gradiente de campo, conllevando a que se disminuya el tamaño del píxel, ¿ya? También disminuyendo el desplazamiento químico. Bueno, el desplazamiento químico de segundo orden, también llamado en tinta china, se observa los contornos de los órganos, ¿ya? Y fibras musculares en donde hay voxeles de agua y grasa. Por ejemplo, en esta imagen potenciada en T1, podemos observar los contornos, por ejemplo, de los pilares diafragmáticos con la grasa del peritoneo, se ve el borde, también en el lóbulo del hígado, si se fijan, donde hay grasa y hay agua por los voxeles, también en los contornos del intestino grueso y de las asas musculares. Si se fijan, acá los músculos, todos los músculos paravertebrales también tienen el artefacto en tinta china. El momento fuera de fase en un equipo de 1.5 Tesla es de 2,2 milisegundos, ¿no? En este momento los espines ligados al agua y la grasa están en fase opuesta, lo que produce que los voxeles, que hay una cantidad similar de ambos, se cancelen entre sí, generando una magnitud de señal cero, por lo tanto una hipointensidad de la señal. Aquí podemos ver otro gráfico donde podemos ver las frecuencias de los átomos ligados a la grasa en azul y al agua en rojo, cuando van a estar fuera de fase, es decir, en un tiempo de eco de 2.2 milisegundos, la señal neta va a ser nula, ¿ya? Al contrario, si tienen un tiempo de eco de 4.4 milisegundos en un equipo de 1.5 Tesla, la señal va a ser sumativa ya que van a estar en fase, ¿ya? Por lo tanto van a aportar ambos, los protones ligados al agua y ligados a la grasa van a aportar en la señal. Acá tenemos la imagen de una secuencia de eco gradiente incoherente dual con dos tiempos de eco diferentes. Un tiempo de eco de 4.4 milisegundos en fase y un tiempo de eco de 2.2 milisegundos fuera de fase. En la primera imagen la señal es aditiva, ¿ya? Debido a que están en fase los espines ligados al agua y la grasa. Estas imágenes sirven para visualizar casos de hígado graso en secuencias fuera de fase, por ejemplo, ya que las vacuolas de los hepatocitos comienzan a almacenar cadenas de ácido graso, ya cancelando la señal con tiempo de eco en 2.2 milisegundos. Esto ocurre ya que las vacuolas empiezan a almacenar ácidos grasos y los voxeles van a contener todo lo que son los hepatocitos, el agua intracelular, pero a la vez la grasa que están almacenando estas vacuolas en el hígado graso, ya por lo tanto va a haber un decaimiento de la señal del hígado con un tiempo de eco de 2.2 milisegundos. Bueno, la susceptibilidad magnética. Bueno, es la medida en la que una sustancia se magnetiza al estar bajo la influencia de un campo magnético externo. Estas distorsiones del campo magnético debido a la susceptibilidad dan como resultado variaciones en la frecuencia de precesión de los spins, ¿ya? La susceptibilidad magnética entonces es el grado de magnetización de un material en respuesta a un campo magnético. En la imagen podemos observar cómo elementos con una permeabilidad magnética menor a cero ya se van a oponer al campo magnético principal, ya. Y materiales con una permeabilidad magnética mayor a 0 o cercana a 1 ya comienzan a interactuar con las líneas del campo magnético atrayéndolo, ya, y sumándolo a su propio campo. En cuanto al diamagnetismo, el calcio es la sustancia más fuertemente diamagnética encontrada en el cuerpo, ya casi todos los tejidos biológicos, músculo, grasa, cerebro, hígado, agua, también son débilmente diamagnéticos. Los diamagnéticos poseen una permeabilidad magnética relativa inferior a cero, ¿ya? Los materiales diamagnéticos repelen el campo magnético, como si se fijan en la imagen, haciendo que este pase por el exterior del material. En general, esta acción diamagnética es muy débil, ¿ya? Un ejemplo también de material diamagnético sería el cobre. Por ejemplo, en esta imagen ecogradiente clásica potenciada ante dos estrellas podemos observar cómo en la zona de la fosa posterior, ¿ya?, se ve el artefacto de susceptibilidad al haber diferentes tejidos con diferente permeabilidad magnética, ya como es el caso del aire de los peñascos, el diamantovilla, el tejido cerebral, el tejido óseo, el líquido cefalorraquídeo, lo que conlleva que las líneas del campo magnético varíen cuando atraviesan estos materiales con diferentes permeabilidad magnética, ya, ocasionando el artefacto de susceptibilidad magnética.
ya que al variar las líneas de campo magnético que pasan por estos tejidos, va a variar también la frecuencia de precesión de los spins de la zona, ¿ya? Haciendo que se puedan desfasar más rápido. Importante mencionar que este artefacto de susceptibilidad también se genera en la secuencia de difusión, ¿ya? Que son estas líneas hiperintensas también en la zona de la fosa posterior de los peñascos, que se presenta en la zona de diferentes interfaces de tejido, ¿ya? Con diferente permeabilidad magnética, como habíamos mencionado, como es el caso de la fosa posterior, donde hay aire, hueso, líquido, tejido celular. Paramagnetismo. El aire también presenta susceptibilidad magnética, debido a la presencia de oxígeno molecular. La presencia de iones metálicos como fierro, magnesio, gadolinio en los tejidos también presentan paramagnetismo débil, ¿no? Los materiales paramagnéticos cuya permeabilidad relativa es aproximadamente entre 0 y 1, la mayor parte de los materiales que encontramos en la naturaleza son paramagnéticos. No presentan ferromagnetismo y su reacción frente a los campos magnéticos es muy poco apreciable, la verdad. Estos van a traer la línea de campo magnético principal hacia el tejido. En cuanto al paramagnetismo, también tenemos el uso de medios de contraste paramagnético, ¿ya? Que en este caso lo usamos bastante para la perfusión de resonancia magnética de contraste de susceptibilidad dinámica, ya que es una de las técnicas más utilizadas para la perfusión en resonancia magnética, y se basa en la pérdida de señal inducida por la susceptibilidad en la secuencia potenciada entre dos estrellas, como pueden ver acá, que se basa en que pasa un bolo de medio de contraste y cuando llega al lecho capilar, por la susceptibilidad magnética que produce el elemento paramagnético del gadolinio, va a haber una baja de señal, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a evaluar. El paramagnetismo son acumulaciones microscópicas globulares de hierro, como es el caso de la ferritina y la hemosiderina, que crean un efecto aún más fuerte de susceptibilidad conocida como superparamagnetismo, ¿ya? Que el superparamagnetismo ya entonces ocurre cuando elementos con una gran permeabilidad magnética, pero a nivel molecular, están alterando el campo magnético, como podemos ver acá el caso de una hemorragia, donde podemos ver un halo, un borde hiperintenso, donde ya la sangre está pasando, la hemoglobina está pasando a ser hemosiderina. En este caso podemos evaluar 6 imágenes: una imagen rare potenciada en T2, una ecogradiente clásica potenciada en T2 estrella, un mapa ADC, una imagen de difusión, podemos ver una imagen de susceptibilidad y también una imagen de inversión recuperación potenciada en FLIRE, ¿ya? Importante decir que en el caso de la hemorragia, que los fenómenos de degradación no son simultáneos en todo el hematoma, ¿ya? Se caracteriza por tener un centro que es muy hipóxico, que es este de acá, ¿ya? Y la presencia de oxígeno en la periferia hace que la degradación sea más rápida, por lo que no es infrecuente tener hematomas en etapa aguda al centro o que tengan una intensidad mayor en el centro, y que en la periferia, en los bordes, es frecuente encontrar un anillo, ¿ya? Que es de hemosiderina en la parte más externa del hematoma, sobre todo en las imágenes de susceptibilidad o las T2 gradientes, que son más susceptibles a estos artefactos que genera la hemosiderina. El ferromagnetismo es los objetos metálicos sólidos que tienen fierro, cobalto, níquel o prótesis, clip quirúrgico, tornillos, generan las más grandes susceptibilidades en la imagen de resonancia magnética, ¿ya? Y se denominan ferromagnéticos. Los elementos ferromagnéticos son cuyos elementos que tienen una permeabilidad magnética relativa que es muy superior a 1. Los materiales ferromagnéticos tienden a concentrar o atraer las líneas de campo magnético en su interior muy fuertemente, ¿ya? Son los materiales que se pegan a los imanes típicamente. Por esa propiedad reciben los nombres de ferromagnetismo. Ejemplos de ellos son el hierro y el níquel también. Estos cambios de frecuencia producen pérdida de señal de T2 estrella y mismatching espacial de la señal en resonancia magnética, es decir, van a ocasionar que todos los átomos cercanos sientan un campo magnético diferente al principal, ocasionando alteraciones en su frecuencia de precesión y por lo tanto en su fase, donde habrá una pérdida de señal y serán interpretados erróneamente en la imagen. Acá tenemos dos imágenes de rodilla, una sin saturar la grasa y otra con saturación grasa. En ambos podemos ver el artefacto que genera el elemento de una rodilla operada, ¿ya? Al saturarse la grasa, esta saturación va a ser ineficiente, ya que las frecuencias de precesión se van a dispersar en las cercanías del elemento con una alta permeabilidad magnética, al alterar el campo magnético principal. Y como vemos que la saturación no es eficiente, todo lo que es la grasa medular no se va a saturar.
Lo mismo acá con un paciente quizá con frenillo o prótesis dental en la que se ve el artefacto de susceptibilidad con una gran pérdida de señal. Te fijan en una secuencia turboespineco. Acá tenemos el mismo paciente pero con una secuencia ecogradiente, la cual es mucho más susceptible a estos artefactos de susceptibilidad, ¿cierto? Ya que no tiene pulsos de refasadores de 180 grados. Y en las diferentes plataformas tenemos secuencias avanzadas que consisten en secuencias de un largo tiempo de adquisición, con un gran ancho de banda para disminuir el artefacto de susceptibilidad. Las podemos encontrar con nombre de Warp en Siemens, Maverick en General Electric y Omar XD en Philips. Si se fijan en las tres imágenes tenemos pacientes con prótesis de cadera, donde el borde lo podemos ver claramente el de la prótesis. Obviamente no va a entregar señal, ¿ya? Pero podemos ver que los contornos podemos evaluar hasta la médula ósea alrededor de la prótesis. Para los artefactos de susceptibilidad podemos tener varias soluciones, ¿no? Por ejemplo, el primero y el más importante, evitar los objetos metálicos que puedan ser retirados antes de la exploración, ¿ya? Como por ejemplo son las prótesis dentales, los pinches. Usar secuencias de STIR para saturar, que no se que ya que no, es una saturación de la grasa, pero que no se basa en desplazamiento químico. Evitar secuencias ecogradiente, usar bandas de saturación, aumentar bandwidth incluyendo más frecuencias por píxeles. Aquí cuidado porque al incluir más frecuencias por píxeles también vamos a incluir más ruido en la imagen. Disminuir el tiempo de eco, es decir, vamos a, antes que se terminen de desfasar todos los spines, vamos a tomar la señal, ¿ya? Así adquirimos una mayor señal antes que se desfasen. Disminuir el tamaño del voxel aumentando la matriz, es decir, disminuyendo el tamaño del píxel, y utilizar secuencias turboespineco ya que el pulso refasador de 180 grados disminuye el artefacto. El artefacto del ángulo mágico. Un artefacto que ocurre en secuencias con tiempo de eco corto y se produce en regiones donde tendones y ligamentos están orientados a 55 grados respecto al campo magnético principal. En el colágeno, las moléculas de agua no entregan señal debido a que su tiempo T2 es muy corto, ¿ya? Al estar bien compacta en el tejido. Al estar en un ángulo de 55 grados, el tiempo T2 se va a alargar, por lo que se vuelven visibles, apareciendo como una región de hiperintensidad que distorsiona la imagen en secuencias con tiempo de eco corto. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver una secuencia turboespineco potenciada en T1, la cual tiene un tiempo de eco corto y el tendón peroneo largo está con un ángulo de 55 grados aproximadamente y podemos ver cómo hay un aumento de señal, ¿ya? Que puede conllevar a que se malinterprete como una patología. Las soluciones de este artefacto es cambiar la posición del paciente, aumentar el tiempo de eco, así la señal que proveniente del colágeno es eliminada al desfasarse completamente el vector de magnetización transversal. Ya acá podemos ver un caso donde el tendón del supraespinoso en la zona de la inserción se ve que tiene una alta señal parecida al agua, ¿ya? En cambio, se alargó el tiempo de eco en la imagen y podemos ver cómo esta señal va a disminuir. El artefacto dieléctrico sucede recurrentemente en campo magnético de 3 Tesla, ya que se trabaja con una radiofrecuencia de 128 MHz. La longitud de onda electromagnética del pulso excitador en el cuerpo es de aproximadamente unos 26 centímetros, parecido al eje transversal del abdomen. En pacientes con ascitis o embarazadas aumenta más el diámetro del abdomen, haciendo que sean más susceptibles a este artefacto dieléctrico. Pacientes que excedan esta longitud de onda en su diámetro abdominal pueden surgir patrones de interferencia constructivos o destructivos al interaccionar con la onda de radiofrecuencia con el paciente al haber un campo magnético electromagnético coexistente. La longitud de onda disminuye a 11 centímetros en telajes de 7 Tesla, ¿ya? Y acá podemos ver, por ejemplo, una imagen transversal de abdomen donde hay interferencia con patrones destructivos en la zona media del abdomen. Soluciones que puede tener este artefacto: aplicar un filtro V1 en el software del resonador magnético si es que lo posee, utilizar almohadillas dieléctricas que ayudan a disminuir el artefacto, por ejemplo acá podemos ver que estas son, o cambiar a un sistema menor a 3 Tesla. En cuanto a los artefactos de movimiento, las señales pueden ser fantomales discretas, hay que decir que van a ser continuas y constantes en el tiempo, o los movimientos no discretos en la dirección de las fases, que son los movimientos fisiológicos.
El movimiento genera una disposición anatómica incorrecta en cada punto muestreado del espacio K. Por lo tanto, si en el espacio K tenemos muestreada la información de manera incorrecta, cuando hagamos la transformada de Fourier y pasemos al dominio de la imagen, esta va a tener una mala interpretación en la disposición del espacio. Se producen cuando la fase de un protón en movimiento no refleja su posición física a lo largo del eje de codificación de fase. Por ejemplo, acá podemos ver el latido cardíaco como hay imágenes fantasmales que se repiten en la dirección antero-posterior que corresponde a la dirección de la fase. Los movimientos discretos ocurren cuando una estructura en el plano varía su posición en forma regular, ocasionando una mala interpretación en la imagen final, en el eje de las fases. Esta alteración de fase inducida por el movimiento ocasiona que se malinterprete la posición del protón a lo largo del eje de codificación de fase y se codifica erróneamente como efecto fantasma a lo largo del mismo eje. En la imagen podemos observar cómo la señal del ventrículo izquierdo se superpone sobre el lóbulo del pulmón izquierdo. En la imagen de la derecha se puede observar el artefacto que ocasiona la arteria poplitea en la dirección de la fase, que en este caso sería RL. Entonces ocurren a lo largo de la dirección de codificación de fase cada vez que la intensidad de la señal de la estructura dentro de cada TR varíen o se muevan en forma periódica, por lo que quedará un registro incorrecto en el espacio K y posteriormente en la imagen, como podemos ver acá con los senos transversos. La distancia entre los fantasmas discretos asociados con movimiento periódico es proporcional al tiempo de repetición, es decir, al TR, la matriz de codificación de fase, es decir, la cantidad de píxeles en la dirección de la fase, a la frecuencia del movimiento, por ejemplo, con el artefacto cardíaco, al haber taquicardia, la distancia será menor entre los artefactos, y el número de señales promediadas, es decir, el NEX. Como ejemplo de movimientos discretos podemos tener el flujo de la sangre, el flujo del líquido cefalorraquídeo, el latido cardíaco y el movimiento respiratorio. Acá tenemos dos ejemplos del artefacto pulsátil de la sangre, como el ejemplo anterior de la arteria poplitea y también acá de la aorta. Como se ve en la dirección de la fase, que es antero-posterior, se repiten estos fantasmas discretos. Si se fijan que pueden simular una patología hepática, como por ejemplo un hemangioma, un adenoma hepático. El artefacto de flujo del líquido cefalorraquídeo, acá en una imagen T2 axial, podemos ver acá la médula que está rodeada por el líquido cefalorraquídeo y acá tenemos un artefacto outflow del líquido cefalorraquídeo, ya que como está en movimiento salió del campo de corte generando que no hubiera señal. Acá también podemos ver el artefacto del líquido cefalorraquídeo que se repite en la dirección de la fase antero-posterior. Tenemos dos ejemplos acá del artefacto del latido cardíaco. Si se fijan, acá tenemos un fantasma discreto y acá en la imagen de la derecha que es mucho más notorio, ¿ya? El artefacto respiratorio, acá podemos ver dos ejemplos. En la imagen de la izquierda no se logra ver nada a través del movimiento respiratorio del paciente en el eje de antero-posterior que corresponde al eje de la fase, al igual que en la imagen de la derecha que está en un eje antero-posterior, el eje de la fase, ¿cierto? Porque en ese eje se repite el fantasma discreto. En este caso, este paciente con derrame pleural hace que esta señal del derrame se repita en el eje de la fase con cada movimiento respiratorio que él tiene dentro de cada TR. La intensidad de la señal entonces va a aumentar con la amplitud del movimiento periódico, con la intensidad de la señal en la estructura, como vimos en el caso anterior del derrame pleural, se hacía más notorio esta señal, y con la intensidad del campo magnético también. Los movimientos no discretos son movimientos al azar que producen una imagen borrosa y ruidosa, en particular en la dirección de la fase a codificar. Por ejemplo, acá podemos tener todo lo que es el movimiento peristáltico del paciente, si se fijan acá, que se repite también en el eje de la fase. En la imagen anterior podemos evaluar lo que es el artefacto de flujo y artefacto peristáltico, ¿cierto? El artefacto de flujo, que es un artefacto de movimiento discreto, que se va a repetir en el tiempo, si se fijan. Acá anterior al abdomen tenemos lo que es la vena cava inferior y lo que es la aorta abdominal y también posterior. Y se repite con cierta distancia, ¿ya? Al ser un movimiento que es periódico en el tiempo. Al contrario del peristaltismo, que no es periódico, que se va a repetir también en el eje de la fase, ¿ya? Pero no de una manera discreta. Acá
podemos ver un artefacto de movimiento ocular. El paciente movió los ojos mientras se le estaba tomando la adquisición y eso ocasionó que en el eje de la fase, que en este caso es RL, se repitió el patrón del artefacto del ojo, con mucho movimiento y ruido entre medio, ya que no es constante este movimiento. Y acá podemos evaluar las dos imágenes que tienen artefacto de movimiento del paciente. ¿Ya? Un corte sagital, en el cual la dirección de la fase sería HF, height field o superior inferior. Y en el caso acá de la derecha de la imagen axial, donde podemos ver un gran movimiento del paciente que ocasionó este artefacto por movimiento, ya en el eje de la fase, que en este caso sería RL. Posibles soluciones para los artefactos es el uso de apneas para eliminar los artefactos de respiración, uso de secuencias ultra rápidas que nos permitan obtener apneas menores, uso de adquisiciones en paralelo para acelerar aún más las adquisiciones y las secuencias, uso de Hall Fourier, es decir, que no se va a llenar el total del espacio K, disminuyendo el tiempo de adquisición, usando bandas de saturación también para eliminar la señal, por ejemplo, del peristaltismo, gating respiratorio, es decir, que vamos a censar la respiración y vamos a tomar siempre cuando el paciente esté en expiración la imagen. Instruir adecuadamente al paciente, es decir, darle las indicaciones que no se mueva, que cualquier movimiento mientras esté sonando el resonador va a generar artefactos en la imagen, o que siga las instrucciones como corresponde, las instrucciones de respiración, que tome aire, bótelo todo, aguante. ¿Ya? Y el uso de secuencias avanzadas también como Blade y Propeller. Por ejemplo, acá tenemos las apneas, que el uso de apneas menores a 30 segundos son útiles para eliminar los artefactos de respiración. ¿Ya? Acá podemos ver una imagen axial del abdomen donde hay movimiento respiratorio libre, es decir, al paciente se le tomó la imagen mientras respiraba normalmente. Y acá a la derecha podemos ver la imagen pero con apnea, es decir, al paciente le dimos instrucciones que botara todo el aire y aguantara mientras se le tomaba la adquisición. El gatillado respiratorio consiste en la sincronización del TR y el movimiento periódico respiratorio. ¿Ya? Mediciones se realizan siempre en la misma posición, es decir, cuando el paciente está en expiración. La desventaja es que es un tiempo de adquisición mucho mayor, entre un 50% a un 300% del tiempo de adquisición, es decir, una secuencia que nos demorábamos 40 segundos, nos podemos demorar hasta 3-4 minutos en tomarla. Acá podemos ver la diferencia con respiración libre, cómo quedaría la imagen, y sensándolo con el movimiento a través del gatillado respiratorio, es decir, tomando la imagen en cada expiración. El navegador respiratorio permite la corrección del movimiento respiratorio, ¿ya? Son ecos que no se codifican, se adquieren en cada repetición para realizar un seguimiento dinámico del movimiento del diafragma. Ya se colocan acá en los polos diafragmáticos y se puede sensar el movimiento respiratorio del paciente. El navegador se coloca gráficamente sobre la cúpula diafragmática y se determina un rango de aceptación del movimiento para la adquisición de la imagen. Cuando la posición del diafragma se encuentra dentro del rango de aceptación determinado por el operador, es decir, por nosotros, al final de la expiración serán los datos que aportarán información al espacio K. Acá podemos ver cómo se sensa el movimiento respiratorio del paciente. Por ejemplo, acá le tengo un caso en la plataforma 5 de Siemens, donde se va a tomar una secuencia 3D de colagio, un T2 Space, ¿ya? Con un navegador respiratorio. Acá entonces lo que vamos a ver va a ser el TR explorador, es decir, el TR del sensor, de cuánto va a ser, y la ventana de aceptación, que va a ser de 1 milímetro. Lo vamos a colocar en los polos diafragmáticos, lo planificamos en una secuencia coronal y sagital y le damos a aplicar. Entonces en este rectángulo verde nos va a aparecer cómo sensa este TR explorador del navegador. ¿Ya? Acá tenemos dos interfaces que corresponderían al pulmón y al hígado. ¿Ya? Y podemos ver cómo este a través del tiempo, mientras va expirando y expirando, va aumentando y disminuyendo su nivel a través del espacio. ¿Ya? Podemos entonces ver que bota el aire, que toma aire, que bota el aire, porque acuérdense que cuando bota el aire el hígado sube, el diafragma sube, ¿ya? Entonces ahí está sensando.
Fijan, hace como unas 4 o 5 adquisiciones de prueba, de control, y después empiezan a tomar las adquisiciones que corresponderían a la imagen. ¿Ya? Entonces ahí se ve al paciente cómo sube y baja su hígado y su diafragma a través de cada expiración e inspiración. En cuanto al gatillado cardíaco, permite sincronizar la adquisición de cada ciclo cardíaco con un respectivo ciclo TR. Pueden ser prospectivo o retrospectivo. ¿Ya? Necesariamente se necesitará conectar un electrocardiograma para sincronizar la adquisición con el latido cardíaco. La frecuencia cardíaca va a determinar la longitud del intervalo RR, ¿ya? Entre cada pico R de cada onda del ciclo cardíaco se va a adquirir la imagen, ¿ya? Un paciente con taquicardia, por ejemplo, su ciclo cardíaco va a ser de un menor tiempo, ya que al tener taquicardia, la onda R se van a acortar, acortando el ciclo cardíaco. Los mecanismos de gatillado pueden ser dos, como habíamos mencionado, prospectivo o retrospectivo, ¿ya? En donde el prospectivo se va a adquirir la señal de una sola parte del ciclo cardíaco y el retrospectivo se va a adquirir la señal durante toda la fase del ciclo cardíaco, que este se usa esto en imágenes de cine. En cuanto al gatillado prospectivo, ocupa la onda R para adquirir la señal. Los cortes se adquieren en el mismo momento del ciclo y después de cada pico R, ¿ya? Tiene delay, que corresponde al tiempo entre la detección del pico R y el inicio de la nueva adquisición. Entonces tenemos el pico R, tenemos el delay, vamos a tener la ventana de adquisición, ¿cierto? Y después vamos a tener una ventana donde no se va a tomar la imagen. Se deja de adquirir la imagen para después iniciar de nuevo con el delay después del otro pico R y comenzar nuevamente con la adquisición. Un control de retardo, es decir, el delay, va a permitir la sincronización exacta entre la adquisición y el ciclo cardíaco, ¿ya? Un delay, por ejemplo, sistólico va entre 0 a 50 milisegundos después de la onda R, y un delay diastólico va de 150 a 250 milisegundos después de la onda R. Bueno, en cuanto al gatillado retrospectivo, los datos se van a adquirir de forma continua, simultánea al registro del electrocardiograma. Ya se van a adquirir durante toda la fase, es decir, en ningún momento se va a dejar de adquirir la señal hasta que se complete totalmente toda la imagen. Se utilizan para imágenes en modo cine del corazón y también para evaluar la motilidad del miocardio, es decir, cómo late, cómo se está moviendo, cómo es la contractibilidad del miocardio. Las bandas de presaturación son una aplicación de una radiofrecuencia para suprimir la señal de los tejidos que abarca la banda de saturación, ya como vemos acá en la imagen. Reduce o elimina los artefactos de movimiento. Por ejemplo, en una imagen axial de columna se puede utilizar una banda de saturación para eliminar la señal proveniente de los movimientos peristálticos, y así obtenemos solo la señal de la columna. Secuencia un poco más avanzada ahora que están sacando los equipos, que son secuencias que reducen los artefactos de movimiento del paciente, ya que tienen un llenado del espacio acá de manera radial o como cuchillas. Lo podemos encontrar en las diferentes plataformas como en Siemens, por ejemplo, con el nombre Blade, con el nombre Propeller en General Electric o Multivane XD en Philips, ¿ya? La trayectoria radial a través del espacio K va a ofrecer algunas ventajas únicas, ¿ya? El centro del espacio K, que contiene la amplitud de la señal más alta y contribuye más al contraste de la imagen, está sobremuestreado, si se fijan. Siempre en cada adquisición se va a tomar el centro del espacio K, se va a llenar, ¿ya? Y al estar sobremuestreado, el centro del espacio K va a querer decir que va a almacenar más datos, lo que significa que los datos de cada adquisición que llene el centro nuevo se pueden comparar con los datos anteriores para mantener la coherencia. Si el paciente se mueve entre las adquisiciones, los datos se pueden corregir o eliminar si no coinciden, ¿ya? Al estar sobremuestreado el centro del espacio K. Y esto, al estar sobremuestreado el centro del espacio K, también nos va a dar una mayor señal, ¿ya? Un mayor contraste y una mayor señal ruido. De los artefactos de la técnica ahora tenemos que pueden ser de volumen parcial, aliasing, GIFs, zipper, corrientes de eddy y franjas de Moir. Por ejemplo, el artefacto de volumen parcial es cuando varios objetos de distinta naturaleza se promedian juntos dentro de un mismo corte, causando errores de interpretación en la imagen adquirida, ¿ya? Esto pasa cuando se adquieren voxeles de dimensiones muy grandes que incorporan mucho tejido, ¿ya?
Soluciones. La principal estrategia es disminuir el tamaño del voxel, incluyendo menos estructuras por corte, ¿ya? Es decir, slides más finos, FOB menores o matriz mayores. Es decir, modificar los parámetros que nos van a permitir tener un voxel mucho menor en sus tres dimensiones, ya sea en el grosor de corte o ya sea en el tamaño propio del píxel, ya que lo modifica el FOB y la matriz. Por ejemplo, acá podemos ver dos casos, dos imágenes, donde una tiene una mucha mayor resolución al tener un slide menor, donde se puede ver mucho menor la lesión y no difuminada con la señal del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, en este caso a un paciente se le hizo una adquisición de 5 milímetros de grosor de corte. Se visualiza una lesión en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es de carácter hipointenso en la secuencia FLAIR y hipointenso en la secuencia de difusión. Se le adquiere una secuencia pseudoaxial con un grosor de corte de 2 milímetros dirigido a la lesión y se visualiza que la hipointensidad solo se debía al líquido cefalorraquídeo, si se fijan acá está, descartando la lesión. Entonces la estrategia que se ocupó acá fue disminuir el espesor de corte de 5 milímetros a 2 milímetros. Pero tener cuidado que la imagen tiene una menor señal ruido al incluir menos protones de hidrógeno por voxel, ¿cierto? Por lo que su señal ruido va a ser menor. Si se fijan está mucho más ruidosa que la anterior. El artefacto de aliasing se refiere al sampleo incorrecto de la frecuencia de una señal, debido a una tasa de muestreo digital inadecuada. Las estructuras situadas fuera del campo de visión del FOV se superpondrán en el lado opuesto de la imagen. ¿Ya? En áreas relacionadas al procesamiento de señales, computación gráfica y otras, el aliasing es el efecto que hace que señales continuas distintas sean indistinguibles cuando se muestrean digitalmente. Por ejemplo, abajo podemos tener una señal que tiene un muestreo mucho menor a la frecuencia que estamos estudiando, ¿cierto? Que estamos muestreando. En cambio arriba, si se fijan, la frecuencia de muestreo es mucho mayor, por lo tanto podemos interpretar de mucha menor manera y más fidedignamente la señal que estamos muestreando. Es un artefacto relacionado con la transgresión del teorema de Nyquist-Shannon, ¿ya? Este teorema establece que el muestreo de la señal de resonancia magnética debe ser superior al doble del ancho de banda del receptor. Entonces, para muestrar correctamente la señal se deben tomar al menos 2 muestras por ciclo. Ya como se ve acá en la figura, el muestreo de una señal para poder ser reconstruida con la misma frecuencia tiene que ser el doble del ancho de banda. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la onda original en ambos casos y tenemos la onda reconstruida a través del muestreo. La tenemos reconstruida con una baja frecuencia de muestreo, la cual si se fijan no es tan fidedigna. En cambio, con una alta frecuencia de muestreo, la onda es mucho más fidedigna y mucho más parecida a la original. Graph-Around ocurre cuando la dimensión del objeto en la dirección de la fase supera el tamaño del FOV. ¿Ya? Es una modalidad del aliasing. Tener en cuenta y consideración que el desfase que van a tener los spines dentro del FOV en la dirección de la fase va a ser de 360 grados, ¿ya? Menos 180 grados a más 180 grados. Las codificaciones de fase más allá del FOV se asignarán valores en los bordes opuestos de la imagen, lo que da pie a un artefacto envolvente en dirección de la fase. Por ejemplo, en estas imágenes transversal de abdomen se observan los espines de ambos extremos del FOV, ¿cierto? En la dirección de la fase tiene una diferencia de fase de 360 grados, 0 grados y 360 grados de fase. Por lo que, por ejemplo, acá en los 450 grados de desfase se interpretarán como 1 más 90 grados. O sea, se interpretarán acá en la imagen. Porque no sabe de dónde viene la señal, por así decirlo, donde no está muestreado afuera del FOV. Lo mismo pasa con los menos 90 grados, que se van a interpretar como más 270 grados de desfase. Por lo tanto, esta imagen de acá se va a interponer acá en la imagen, ocasionando esta imagen de la derecha, ya que esto corresponde al lado derecho, o sea, al lado que está acá, y esto corresponde al lado izquierdo, que tenía un desfase de 450 grados. Esto va a causar que se sobrelape la información sobre los espines que tenían esos grados. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes de cerebro, ambas con FOV menor a la estructura a estudiar. Se puede visualizar el artefacto en ambos casos en la dirección de la fase, que en ambos casos sería una dirección de fase antero-posterior. Por ejemplo, acá en la imagen sagital podemos ver cómo en la zona anterior se sobrelapa toda la zona occipital o posterior del paciente,
Y lo mismo pasa con la zona posterior, que se sobrelapa toda la zona anterior del paciente. Acá podemos ver toda la zona frontal y acá podemos ver hasta la nariz del paciente, si se fijan. Lo mismo pasa en la imagen de la derecha, donde toda la zona posterior que quedó fuera del FOV se va a sobrelapar en la zona anterior. Soluciones para el LASIK sería cambiar la dirección de fase, donde pueda incluir todo el tejido, el FOV, aumentar el FOV para que también que pueda incluir todo el tejido y no quede tejido fuera del FOV, en el que pueda sobrelaparse, o aumentar el sobremuestreo, es decir, aumentar el número de codificaciones de fase. Por ejemplo, acá vamos a ver un video para nosotros producir el artefacto de LASIK con una dirección de fase antero-posterior y un FOV menor a la estructura a estudiar. Vamos a ver qué sucede. Si se fijan, toda la zona posterior que estaba fuera del FOV se sobrelapó en la zona anterior y la zona anterior se sobrelapó en la zona anterior, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Tenemos el sobremuestreo en fase, es decir, que se lean y que se sepa de dónde vienen las secuencias, es decir, vamos a aumentar el número de codificaciones de fase en la dirección antero-posterior, es decir, vamos a saber de dónde viene la señal, ¿ya? Y le damos a aplicar. Vamos a ver cómo sale. Y si se fijan, el artefacto se eliminó y aún así seguimos con el FOV intacto, ¿sí? Pero importante que el tiempo de adquisición no aumentó al aumentar el número de codificaciones de fase. El sobremuestreo en fase aumenta el tiempo de adquisición, pero también aumenta la señal, ¿ya? Ahora vamos a probar con un FOV mucho mayor, ¿ya? ¿Qué sucede? Le vamos a cambiar el nombre y le damos a aplicar. Entonces, al aumentar el FOV, ¿qué va a suceder? Que vamos a eliminar el artefacto. Si se fijan, acá eliminamos el artefacto, pero la resolución se hace mucho menor al aumentar mucho el tamaño del píxel en sus dos ejes, ¿cierto? Entonces ahora hicimos un artefacto de aliasing, pero en la dirección RL. Y si se fijan, sucede lo mismo. Entonces el aliasing ocurre en la dirección RL en todo lo que es el tejido que queda fuera del FOV si es que no se sobremuestrea, ¿ya? Y ahora lo vamos a sobremuestrear con aproximadamente con unos 20% del FOV. 30% le dimos y vamos a ver qué sucede. Se fijan, ya adquirimos la imagen y eliminamos el artefacto al sobremuestrear todo el tejido que queda fuera del FOV en la dirección de la fase. Entonces, una de las soluciones del aliasing sería cambiar la dirección de fase. Otra solución es aumentando el sobremuestreo, ¿cierto? Porque acá, como dijimos, teníamos dentro del FOV en la dirección de la fase un desfase de 180 a menos 180, pero con el sobremuestreo vamos a aumentar el desfase de los protones de 180 al borde del sobremuestreo derecho, en este caso, con menos 180 grados en el borde del sobremuestreo izquierdo de la imagen. Por lo tanto, vamos a saber de dónde viene la señal. Pero esto aumenta el tiempo de adquisición, ya que aumenta el número de codificaciones de fase, ¿ya? Y no aumenta también la señal, ya que se adquiere más señal que está afuera del FOV. Otra solución que vimos sería aumentar el FOV, ¿cierto? Pero al aumentar el FOV, ¿qué va a pasar? Vamos a incluir todo el tejido, que no quede tejido fuera del FOV, pero vamos a aumentar el tamaño del píxel. Y al aumentar el tamaño del píxel estaríamos disminuyendo lo que es la resolución espacial, ¿ya? Pero también aumentando la señal ruido, ya que al aumentar el tamaño del píxel vamos a incorporar más espines por píxel, lo que nos va a llevar un mayor vector de magnetización longitudinal y también un mayor vector de magnetización transversal al haber más espines que van a aportar en la señal. El artefacto de Gibbs suele aparecer como múltiples líneas paralelas finas, inmediatamente adyacentes a las interfaces de altos contrastes, ya entre tejidos con intensidades altas e intensidades bajas. Ya, por ejemplo, acá en un corte sagital de médula podemos ver cómo dentro de la médula podemos tener señal, al haber un contraste muy alto entre el líquido cefalorraquídeo y la médula. Se produce entonces como consecuencia del uso de la transformada de Fourier para reconstruir señales del plano de corte. Es decir, el número de codificaciones de frecuencia no es suficiente para muestrar estructuras espaciales finas, tales como bordes abruptos de los tejidos.
Entonces es un artefacto que se manifiesta cuando se producen interfaces de alto contraste que contienen diferencias en la susceptibilidad de los tejidos que componen estas interfaces y donde se reconocen dos estructuras con intensidades muy diferentes, como por ejemplo la interfaz entre cráneo y cerebro, entre médula y líquido cefalorraquídeo como vimos anteriormente y entre menisco y líquido sinovial. Por ejemplo, la serie de Fourier no permite ampliar adecuadamente todas las ondas. Estas se cortan o truncan, de ahí el nombre del artefacto. Ya por ejemplo acá, este rectángulo lo queremos llevar a la transformada de Fourier y vemos que la transformada de Fourier no es capaz de llevar a cabo la figura total del rectángulo. Si se fijan a través de los armónicos, que estas señales se suman y ocasionan que no haya una interpretación fidedigna, ¿ya? Al haber cortes tan abruptos. Acá tenemos dos imágenes de cerebro en donde hay una gran diferencia de susceptibilidad entre los tejidos y también de señal entre los tejidos. Entonces tenemos esta diferencia de interfaces que producen el artefacto de Gibbs, ¿cierto? Acá tenemos entre lo que es el líquido cefalorraquídeo muy intenso en una secuencia T1 y lo que es la corteza o sustancia blanca que tiene una mayor señal, al igual que la grasa, ¿cierto? De la calota. Acá pasa lo mismo con lo que es el aire y la grasa de la calota del paciente. Bueno, las soluciones son aumentar la matriz, aumentar el número de codificaciones de frecuencia, donde se va a reducir el artefacto, pero aumenta el tiempo de adquisición, ¿ya? Y también el uso de filtro de datos antes de la reconstrucción de imagen, que también puede servir para disminuir el artefacto. El artefacto por interferencia de radiofrecuencia pueden ser procedentes del exterior del resonador magnético, ¿ya? Debido a un fallo de la jaula Faraday o mal sellado de la puerta de resonancia magnética. También puede venir del interior de la sala por el uso de ropa sintética al aparecer electricidad estática o fallo en las luminarias dentro de la zona 4, ya que corresponde a la sala del resonador. Por ejemplo, acá podemos ver una imagen con unas zanjas que son las interferencias de radiofrecuencia que se introducen en la imagen y en un mal llenado del espacio K. También pueden tener su origen en una conexión inadecuada de la antena. ¿Ya? Si la antena está mal conectada, también puede haber una mala interpretación de la señal. En el artefacto de Zipper hablamos de Zipper cuando aparece una línea densa en la imagen, ya que es en un punto específico. Por ejemplo, acá podemos ver en la imagen en la flecha roja, donde hay una contaminación por radiofrecuencia. Las soluciones para la interferencia por radiofrecuencia pueden ser revisar el estado de la jaula Faraday, cerrar correctamente la puerta de la sala durante la exploración, mantener grado de humedad óptimo entre un 40 y 70%, evitar uso de ropas con fibras sintéticas y revisar estado de las luminarias, ya que los filamentos de las bombillas fundidas provocan pequeñas chispas que detecta la antena receptora. Por ejemplo, en este caso sacado del baúl radiológico, una bombilla de iluminación está a punto de fundirse, ¿ya? Y que ahí está con la flecha amarilla. El filamento causa pequeñas descargas electromagnéticas intermitentes que son captadas por la antena receptora, lo que conllevó a que se obtuvieran estas imágenes, ya contaminadas notoriamente por interferencia de radiofrecuencia. Si se fijan en todas las imágenes sagitales T1, podemos ver en diferentes patrones estas interferencias por radiofrecuencia. Para solucionar el problema se procedió a apagar la luz durante la adquisición, eliminando el artefacto, ya que no hacía estas descargas de ondas electromagnéticas el filamento al apagarse la luz. Otro artefacto asociado a la técnica es el crosstalk, que es un problema relacionado con las imágenes multicorte. Debido a un solapamiento de la señal de un corte vecino, hay cortes que se solapan en algunas zonas y son excitados doblemente. Como podemos ver acá en la imagen sagital, se obtienen imágenes axiales, ¿cierto? Pero de cada disco intervertebral, pero tienen diferente angulación. Y si se fijan acá, en la zona posterior de L4 L5, hay entrecruzamientos de cortes, ya lo que van a producir estas zonas de que hay un vaciamiento de la señal, ya que se saturó previamente la señal con otro corte previo. Bueno, los cortes en resonancia magnética no son rectangulares al 100%, ya que poseen gran cantidad de frecuencias debido a su armónica.
por lo que siempre se excitará un poco más allá del corte deseado, como podemos ver acá, así son los cortes, ¿ya? Y aquí hay un entrecruzamiento entre los cortes donde la señal se va a saturar. El cruce de radiofrecuencia, también conocido como artefacto de solapamiento de corte. Si adquisiciones multicortes se superponen, los protones pertenecientes a más de una rebanada se van a saturar, como mostramos acá, en este caso de esta secuencia axial de abdomen de una paciente embarazada. Hay interferencia por cruce de radiofrecuencias. Las soluciones son excitación intercalada en caso de estudios sin gap, evitar crosstalk al adquirir cortes multicortes de manera paralela, o que no se superpongan los cortes, ¿ya? Entonces, en realidad es evitar este entrecruzamiento de cortes o hacer una excitación intercalada, ¿ya? Es decir, que si tenemos 6 cortes, primero se va a tomar el 1, el 3, el 5 y después se va a tomar el 2, el 4 y el 6, ¿ya? Así que hay una diferencia entre ellos y no va a haber un sobrelapamiento de excitación en el caso cuando actúe la radiofrecuencia excitadora del corte. Las corrientes de Eddy, bueno, son corrientes eléctricas que se inducen en materiales conductores como respuesta a variación del campo magnético, ¿ya? En resonancia magnética se producen a la variación de las gradientes en el tiempo, que generan un campo magnético secundario que se opone al generado por los gradientes, ¿ya? Entonces, al variar mucho las gradientes magnéticas, se puede generar este artefacto. Bueno, las soluciones de este artefacto de corrientes de Eddy, los equipos de resonancia magnética utilizan bobinas de gradientes blindadas activamente, ¿ya? Que eliminan las corrientes de Eddy. Si se observan las imágenes con artefactos, es posible que se requiera recalibración del equipo y ahí llamar a los ingenieros para que puedan calibrarlo. Las franjas de Moire. Bueno, son patrones de interferencia que aparecen en imágenes de cuerpo adquirida con secuencias ecogradientes, ¿ya? Al borde de FOV amplios. Si se fijan acá, siempre va a ocurrir al borde de los FOV. Y se deben a la inhomogeneidad del campo magnético principal de B0, ya que sabemos que el campo magnético aproximadamente es de unos 50 centímetros la homogeneidad, ¿ya? Entonces si ocupamos FOV muy grandes, sabemos que en los bordes de este campo magnético se va a tender a dispersar, lo que va a ocasionar estas franjas de Moire, ¿ya? Que sobre todo pasa en las secuencias ecogradientes, porque las secuencias turbo-spin-eco son menos susceptibles a la inhomogeneidad del campo magnético. Las soluciones que pueden tener las franjas de Moire puede ser mejorar el shimming, así el campo magnético principal es más homogéneo, utilizar secuencias menos sensibles a las inhomogeneidades de campo, tales como las turbo-spin-eco, o utilizar FOV menores, ¿ya? Aquí tenemos también un FOV muy grande con una secuencia ecogradiente balanceada, en la cual se puede ver las franjas de Moire al borde de los FOV. Entonces, a modo de resumen, en esta clase vimos los artefactos, que son anomalías en la imagen que pueden ser mal interpretadas, ¿ya? Y que pueden conllevar a un mal diagnóstico en el paciente. Vimos que su origen a rasgos generales podían ser 3: de los tejidos, de las técnicas y del movimiento. Dentro del tejido tenemos lo que es el efecto dieléctrico, el ángulo mágico, desplazamiento químico de primer orden y segundo orden y susceptibilidad magnética, ¿cierto? Que también va a variar en intensidad dependiendo del material, si es diamagnético, si es paramagnético o si es ferromagnético. También vimos lo que son las asociadas a las técnicas, que corresponden a volumen parcial, zipper, corrientes de Eddy, Gibbs, aliasing, franjas de Moire e interferencia de radiofrecuencia. Y también los artefactos por movimiento, que pueden ser discretos, que son los que son constantes en el tiempo, como son el flujo del líquido cefalorraquídeo, la respiración, latido cardíaco y el pulso arterial, ¿cierto? Y los no discretos, que pueden ser peristaltismo o movimientos ya propios del paciente.